Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros de la Salud Natural, un espacio donde las ideas, los conocimientos sobre naturopatía se unen para inspirar y transformar el bienestar. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Martín Cantillana, naturópata y terapeuta gestal transpersonal, cuyo trabajo se ha enfocado en acompañar procesos de bienestar desde una mirada integrativa. En este capítulo abordaremos el impacto de las emociones en la salud física, técnicas simples de relajación, consejos naturales para mejorar el sueño y cómo aplicar el mindfulness en nuestra vida diaria y en las relaciones. Martín, es un honor tenerte con nosotros. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Y también gracias al Instituto de Medicina Natural por abrir estos espacios, no solo educativos, sino que también en donde compartimos diversos tipos de información mediante diversos métodos finalmente. Así que muchas gracias por invitarme. Gracias, Martín, por estar acá. Y bueno, les cuento que Martín cuenta con una formación en salud natural y una profunda vocación de servicio. A lo largo de su carrera ha integrado diversas herramientas terapéuticas como fitoterapia, auriculoterapia, homeopatía, PNL, iridología, digitopuntura, flores de Bach, Reiki y enfocándose siempre en un acompañamiento integral del bienestar físico, emocional y mental. Su experiencia se ha forjado en contextos diversos, participando activamente en operativos y talleres en hospitales, municipalidades, centros de salud y espacios educativos. Actualmente se desempeña como naturópata clínico en el Hospital Félix Bulnes, donde atiende a funcionarios. También ejerce como docente y naturópata clínico en el Instituto de Medicina Natural. Y también es un miembro comprometido de ONG Naturópatas para Chile, donde ha contribuido en acciones comunitarias y formativas. Martín se ha posicionado como un referente en la difusión de la naturopatía. Es un destacado ponente internacional y relator de diversas masterclass sobre salud y bienestar. Y bueno, su compromiso con el bienestar lo ha llevado a facilitar espacios de formación de autoconocimiento, meditación, enneagrama y técnicas de autorrelajación, entregando herramientas prácticas que inspiran a otros a reconectar consigo mismos y con su salud de forma natural y consciente. Entonces, Martín, una de las bases de la naturopatía es comprender que la salud no depende del cuerpo, también de nuestras emociones y pensamientos. Entonces queremos preguntarte, ¿de qué manera crees que el estado emocional impacta en la salud física y qué herramientas podemos utilizar para recuperar ese equilibrio cuando se ve alterado? Súper. Bueno, evidentemente, claro, las emociones como que repercuten a nivel corporal. Y esto podemos notarlo porque cuando sentimos una emoción, hay una reacción corporal que a su vez también es la que nos permite, por ejemplo, notar cuando una persona está triste, cuando una persona está llorando, etc. O sea, hay una reacción fisiológica cuando estamos sintiendo una emoción. Entonces, bueno, esto mismo, si estamos tristes, por ejemplo, como que encogemos un poco los hombros, nuestra piel puede cambiar de color, nuestro rostro cambia, salen lágrimas. Entonces ahí estamos viendo una respuesta corporal ante una emoción, ¿no? Las emociones podemos traducirlas también como energía en movimiento. Entonces, es bien curioso porque, claro, esta energía finalmente está en el cuerpo. Entonces, una forma como de darle como espacio o cabida a esa emoción es justamente dejar que la reacción corporal suceda. Cuando nos resistimos a la reacción corporal, como que estamos resistiendo la emoción. Entonces estamos como en cierta medida también resistiéndonos a la experiencia a la cual nos está invitando la emoción. Entonces, claro, eso es como súper evidente finalmente, que la emoción genera algo en el cuerpo, ¿ya? Y bueno, disculpa, me preguntaste por algo que nos ayude como a equilibrar un poco. Claro, cuando estos estados emocionales en el fondo impactan nuestra corporalidad, como señalas, ¿qué Ujú. herramientas podemos utilizar? Ya, perfecto. Bueno, en primera instancia, no resistirnos a la emoción. O sea, muchas veces las emociones vienen como una respuesta también de autorregulación. O sea, las emociones nos permiten regularnos ante ciertas situaciones, ciertos entornos, etcétera. Entonces, claro, creo que el primer paso sería como no resistirnos a la emoción, sino que simplemente dejar que esté en nuestro cuerpo, sentirla y que en cierta medida haga lo que tenga que hacer con el cuerpo. Y claro, sucede mucho que a veces como que nos da miedo sentir.
Entonces, claro, como que esa resistencia finalmente, como decía anteriormente, es la que como que se opone a la experiencia que estamos viviendo. Y bueno, técnicas para justamente como lidiar mejor con esto. Bueno, una, como les decía, dejar que las emociones sean, que sucedan. Otra técnica podría ser la respiración. La respiración puede ser un ancla que, por ejemplo, justamente te va a permitir entrar al cuerpo y desde ahí poder sentir la experiencia y poder sostenerla también. Bueno, en casos de desequilibrio también podemos usar la meditación, la autoobservación también, eso también es súper importante. Pero finalmente, comprender también la necesidad que está tras la emoción. Si nosotros comprendemos la necesidad que acompaña la emoción, podemos justamente brindarnos lo necesario para que esta emoción, en cierta medida, nos ayude como a autorregularnos. Así que creo que tiene que ver mucho con eso, como con conocer más o menos cuál sería la necesidad que está acompañando esta emoción y a través de eso poder como autorregularnos. Claro. Y bueno, también la conexión con uno mismo es clave para la paz interior. Entonces nos gustaría que nos dijeras qué prácticas de autoconocimiento recomendarías para fortalecer la autoestima y la seguridad personal. Bien. Bueno, dentro de las prácticas considero que, por ejemplo, asistir a psicoterapia, evidentemente es una gran herramienta, porque a través de eso podemos conocernos. Ujú. Entonces, claro, podemos comprender cómo funcionamos, cómo funciona nuestro ego, cómo funciona nuestra personalidad. Y una vez que también empezamos a comprender eso, es que justamente podemos como autorregularnos mejor. Otra técnica también podría ser justamente la autoobservación, es decir, como observar cuáles son nuestras narrativas internas, qué cosas nos estamos diciendo todo el tiempo, porque eso igual sucede, o sea, nos estamos hablando constantemente dentro de nosotros, entonces también es importante escuchar esa voz y también a través de eso como seguir identificando qué es lo que me hace sentido de esto y qué no. O sea, claro, si tengo como un diálogo que, por ejemplo, es como muy autodestructivo, es importante observarlo, saber que está y a su vez también poder trabajarlo, justamente para no seguir como autodañándonos a través como de estas creencias o narrativas que podrían estar ahí como instauradas. Ujú. Claro, eso es como una autoagresión constante de tratarte mal a ti Sí, mismo. sí, sí. Y bueno, en esos casos también es como súper importante esto mismo, o sea, cuando a veces tenemos algunas emociones bloqueadas o mal dirigidas, como que sucede esto de que las dirigimos hacia nosotros, por ejemplo, un impulso agresivo. eh, Usualmente el impulso agresivo, dentro de este ejemplo, tiene que salir hacia afuera, pero si nosotros estamos constantemente como mal gestionando la emoción y llevando el impulso agresivo hacia nosotros mismos, evidentemente nos estamos haciendo daño y estamos constantemente replicando estas narrativas que finalmente no son saludables tampoco. Claro, es que las personas tienden a ver mal la emoción, como todas las, por ejemplo, en el fondo del enojo. Lo Ujú. entienden como algo totalmente visceral. Yo Claro. recuerdo que Aristóteles decía que eran como unos caballos salvajes. Mira, buena representación. Entonces, si uno entendiera la importancia de las emociones, lo que nos viene a decir, Sí. em, podría también cambiar estos diálogos como dices tú. Y sobre todo, Ujú. por ejemplo, en el enojo, hay una visión que encuentro súper favorable, que es como en vez del enojo que destruye, es el enojo que construye. Porque al final el Ah, mira, enojo te claro. quiere mostrar un límite, algo que tú puedes negociar. O Sí, sea, sí. entonces, desde ese enfoque, encuentro que empezamos a ver las emociones como nuestras aliadas y no las enemigas. Claro, claro, eso mismo, o sea, son energía y a través de esa energía podemos como construir o destruir cosas. Entonces, claro, es como bien importante como hacer ese trabajo de autorregularnos y aprender cómo a llevar cada emoción hacia algo que finalmente sea en pro de nuestro bienestar. Esto mismo, o sea, el enojo nos puede ayudar a poner límites, nos puede ayudar a tener la fuerza, por ejemplo, para sacar un proyecto adelante, etcétera, siempre y cuando podamos como utilizarlo a nuestro favor, finalmente. Claro. Ujú. Y bueno, el estrés también es uno de los principales, ciertos fenómenos que ocurren, todo el mundo está estresado actualmente. Sí. Entonces, tú que te especialistas eres especialista en esta área, nos gustaría que nos dijera cuál es la técnica de relajación que tú consideras que es efectiva y que cualquier persona puede hacer en casa. Ya, o sea, claro, evidentemente hay varias técnicas. Cada técnica podría como adecuarse más a cierto tipo de personalidades, etcétera. Pero bueno, creo que la respiración siempre como que viene súper bien porque la respiración funciona como un ancla.
Cuando nosotros estamos como muy estresados o estamos como, por ejemplo, muy ansiosos también, respirar y sentir la respiración justamente nos ayuda como a volver un poco a nosotros mismos. Entonces eso creo que es crucial como para hacer este trabajo como en estos momentos más críticos, porque claro, uno es como típico que cuando estamos estresados como que sobrepensamos o suceden como ese tipo de reacciones como a nivel mental. Entonces claro, es importante como llevarnos a un espacio seguro y un espacio seguro siempre va a ser el cuerpo, porque claro, el cuerpo tiene su propia sabiduría. Entonces a medida que vamos respirando podemos como ir volviendo a nosotros. Por ahí también como en terapias cognitivo-conductuales hay como ciertas técnicas que, por ejemplo, es, claro, en momentos de estrés o ansiedad, por ejemplo, meter la mano al refri, y eso mismo también como que te baja un poco la ansiedad porque te hace volver al cuerpo, porque estás sintiendo otro estímulo que te ancla. Entonces, cualquier cosa que finalmente nos haga volver a la corporalidad, creo que está súper bien. De hecho, hoy en día se habla mucho como de este trabajo somático del sistema nervioso, que claro, como que consta un poco que en vez de intentar como arreglar las cosas de la mente, como a través de la mente, que considerando que estamos en un periodo de estrés, estamos muy ansiosos, nuestra mente está un poco desequilibrada, entonces si intentamos arreglar las cosas desde ahí, probablemente sea como un poco difícil. Entonces, lo que propone un poco este trabajo somático es como hacer el movimiento inverso, o sea, como hacer alguna práctica corporal que nos lleve a, no sé, por ejemplo, bajarle un poco la ansiedad, bajarle al estrés, que el cuerpo, como decía anteriormente, se sienta seguro y a través de eso es que también podemos como empezar a regular justamente el estrés, la ansiedad, el sobrepensamiento, etcétera. Y bueno, también están como todos estos agentes naturales que nos pueden ayudar en esos momentos. Los adaptógenos, ciertas vitaminas también, creo que también son cruciales como para acompañar el proceso. Finalmente, la perspectiva integral también es súper importante, o sea, no podemos abordar las cosas desde solo un punto o solo una arista, considerando que hay varios factores de por medio también. Claro. Y qué interesante lo que decías como de que el cuerpo se sienta seguro, porque Sí, al final el estrés viene mucho de la raíz de lo que es el miedo, y el miedo tiene que ver con esa seguridad. sí. Entonces, claro, al respirar, al reconectarnos con el cuerpo, al sentir que estamos vivos, volvemos a nuestro centro, como dices tú. Sí, sí, totalmente. Por eso es importante también que cada uno pueda reconocer de qué manera puedes como llevarte a ese espacio de seguridad. O sea, por de pronto puede ser como hacerte cariño, puede ser como tomarte un tecito, taparte incluso. Cualquier práctica que haga sentir a tu cuerpo en paz viene súper bien en estos momentos como de estrés o momentos más críticos también. Claro, el autocuidado, ese autorregaloneo que dices tú. Sí, sí. Y bueno, Martín, el sueño también es clave para la salud. Hay muchas personas que tienen dificultad para dormir. Entonces, nos gustaría si nos pudieras dar algún consejo natural que sirva para mejorar la calidad del sueño. Ujú. Bueno, creo que lo primero podría ser como mejorar la higiene del sueño, como este concepto que nos habla como claro, como de qué manera podemos como hacer un set and setting para que nuestro sueño sea como un buen sueño reparador, progresivo, etcétera. Y a través de eso hay muchos factores, o sea, hoy en día está como esta exposición a la luz blanca, que claro, evidentemente como que nos mantiene un poco más despiertos. También está como el tema del celular y el scroll, o sea, si yo estoy como todo el rato scrolleando y viendo reels antes de dormirme, evidentemente eso va a afectar a mi sueño. Entonces, claro, podemos como tomar estas prácticas de, por ejemplo, ir apagando luces, usar luces tenues. Por ahí hay gente también que ya no está usando luces blancas y usan como estos LED rojos, que también, claro, creo que tienen como un impacto a nivel fisiológico en el cual te ayuda como a tener un sueño más reparador. Em, bueno, claro, elegir el sueño, esto mismo, no comer antes de dormir, todo ese tipo de prácticas creo que vienen súper bien para mejorar el sueño. Y bueno, también hay ciertas vitaminas, ciertos aliados. Por ahí he estado como usando harto el triptófano, que claro, como que nos ayuda a generar más serotonina y finalmente esta hormona igual se transforma en melatonina, entonces a través de eso igual podemos mejorar un poco la higiene del sueño. Y también hay medicamentos que están como enfocados justamente en tratar el sueño. No sé, pienso en Farmacia Nov y una serie de productos que tiene para ofrecer ahí para mejorar el sueño. También los aceites esenciales, el aceite de lavanda, usar algún difusor, por de pronto un guatero, también guatero de semillas, todo este tipo de cosas como que pueden potenciar el sueño y claro, como decía anteriormente, son varios factores los que podemos como ir moviendo o mejorando para mejorar nuestra higiene del sueño y nuestra calidad también. Sí.
Y al final decías tú de volver como a lo esencial, a lo natural, que es Sí. desconectarnos antes de dormir. Sí, totalmente. Porque claro, este uso de pantallas es súper regular, o sea, todos lo hacemos, todos nos quedamos trabajando esta tarde o viendo el celular esta tarde. Entonces es importante también como ser un poco disciplinados con eso, porque claro, igual es difícil, siendo que estamos como constantemente estimulados también. O sea, todas estas cosas nos estimulan y a su vez también son como un poco adictivas, como que eso ya está bien estudiado, entonces también es importante como ser disciplinados con eso, eh, con tal de poder favorecer nuestra salud finalmente. Sí, es que es adquirir un compromiso, un hábito de decir me voy a Sí, acostar a tal hora para poder dormir una cantidad de horas donde mi cuerpo se pueda recuperar claro, y descansar. sí, sí. Es la idea finalmente, porque claro, a veces es típico que nos despertamos fatigados, o claro, no sé, son las 9 de la mañana y estamos muertos de sueño, sin nada de energía, entonces por lo mismo es importante tener un sueño reparador. Sí. Y hay un hábito que uno puede adquirir, que, como volver a sus hábitos antiguos, en verdad, de, por Mm, ejemplo, leer un libro antes de dormir. sí, sí, totalmente. Sí. Eh, claro, por de pronto meditar también, la respiración consciente, nuevamente. eh, Ah, esa es muy buena técnica antes de dormir. Sí. sí, sí, todo ese tipo de cosas nos puede ir ayudando. Soltar todos los problemas para poder tratar de descansar. Sí, por de pronto ir respirando también y como suspirar, como dejarnos caer un poco. Eso también como que genera algo a nivel del sistema nervioso donde nos vamos sintiendo más seguros, nos vamos sintiendo más relajados también. Y a través de eso es que podemos como entrar en estas fases del sueño más reparadoras finalmente. Sí. Incluso tú que manejas todo esto de la parte más de la gestal, por ejemplo, esto de estar en posición fetal, como Mm, poder acurrucarnos así un poco, volver a esa sensación de contención, como tú dices, e ir a la seguridad. También nos sí, podría ayudar también. sí, mira, eso me recuerda que como que me han mencionado algunos pacientes de como de cierto tipo de frazadas o sábanas que son como más pesadas. Entonces, claro, como que uno se va a acostar y siente este peso encima y como que todo este peso también te lleva como una sensación de seguridad, de calma y también te ayuda a dormir mejor. Como bien Sí, sí, interesante. lo he escuchado de eso. Sí, está Qué genial. bien. Oye, y bueno, ya que tú te especializas en todo lo que es meditación, Ujú, nosotros queremos preguntarte, porque muchas personas creen que el mindfulness es solo meditar. Entonces, ujú, ¿en qué otra forma nosotros podemos practicar mindfulness en nuestra vida diaria? ujú. Sí, o sea, bueno, sentarse a meditar, claro, es como una de las formas de practicar mindfulness o meditación, pero claro, existen muchas otras que tienen que ver un poco como con nuestro estado mental. Esto quiere decir, por ejemplo, podemos hacerlo mientras comemos, como el mindful eating, en donde, claro, la idea es como prestar atención a lo que estamos haciendo. Entonces, ahí tenemos una forma, o sea, empezar a sentir la textura de los alimentos, los colores, los sabores, cualquier cosa que finalmente nos lleve al presente y nos lleve como a experimentar la experiencia corporal que estamos experimentando, nos va a ayudar justamente a llevarnos como a este estado más meditativo como nuestra rutina. O sea, esto mismo, hay gente que almuerza como en media hora por trabajo o cosas así. Sería bueno que, claro, en esa media hora podamos como sentarnos a comer en vez de estar esto mismo, como comiendo y viendo el celular, etcétera. La idea es como propiciar como un espacio como de meditación dentro de nuestros quehaceres. Por ejemplo, también lavarnos los dientes. Podemos hacerlo con atención, podemos como prestarle atención a lo que estamos haciendo, e incluso podemos como hacerlo con la mano contraria a la que solemos hacerlo justamente para que la experiencia nos lleve como a estar más presente. Ah, y otra cosa que se me viene también es como uno de los principios del mindfulness, que es como esta mente de principiante, que tiene que ver con que, claro, nosotros usualmente tenemos como un juicio respecto a las cosas o las sentimos como muy cotidianas. Cuando tenemos como esta mente de principiante, es como que estamos abiertos a la experiencia de, por ejemplo, esto mismo, lavarnos los dientes, comer, ver algo o estar con una persona incluso. Claro, tú y yo nos conocemos y sabemos más o menos cómo somos, etcétera, pero a través de esta mente de principiante es como abrirnos un poco a la experiencia de estar con la otra persona, de escucharla realmente, etcétera. Creo que eso también viene súper bien como para meter un poco de mindfulness como en nuestra cotidianidad también. Y en nuestras relaciones también. Sí, sí, totalmente. Y por de pronto también caminar igual también puede ser una práctica meditativa en donde prestamos atención, sentimos el cuerpo, etcétera. Sí.
Entonces, el mindfulness está ahí para que estemos en el momento Ujú. presente. Sí, totalmente. Y bueno, Martín, para terminar, muchas veces los mayores desafíos no están solo en nuestro interior, sino también en cómo nos relacionamos con los demás. Ujú, El mindfulness y la autoobservación pueden ser grandes aliados para cultivar vínculos sanos. ujú. Entonces te queremos preguntar, ¿cómo podemos aplicar estas herramientas de forma práctica en nuestras relaciones del día a día, especialmente en momentos de tensión o conflicto? Ya. Bueno, en esos momentos, claro, creo que una de las cosas que podemos hacer es como validar la experiencia. O sea, esto mismo, si hacemos enojar a alguien o si nos enojamos con alguien, en primera instancia tenemos que validar la experiencia, o sea, aceptarlo. Como ya, ok, molesté a tal persona, esta persona se sintió mal, etcétera. Y a través de eso, como ir soltando un poco, porque si nosotros seguimos como metiéndole rumia mental, metiéndole más emociones constantemente, probablemente eso como que vaya agrandando un poco los conflictos interpersonales que podemos ir teniendo. Entonces creo que validar como la experiencia y esto mismo, como no tenerle miedo a la emoción, podría ser como un gran paso para como saber llevar estos momentos de conflicto o tensión como entre las personas finalmente. Entonces, claro, a través de esa validación es que podemos como ya, ok, estoy sintiendo esto, como que está bien, lo siento y dejo que esté y va a desaparecer por sí mismo. O sea, finalmente también estos momentos de conflicto, tensión o las emociones incluso son pasajeras. Entonces también es súper importante como tener eso presente a modo de no seguir como alimentando quizás el malestar o el mal rato. Creo que eso también es súper importante. Y bueno, también ahí entra como este principio de la escucha activa, o sea, si nosotros podemos como realmente escuchar a una persona, estar con ella y también validar su experiencia, que eso igual a veces puede ser un poco difícil, como validar lo que el otro está sintiendo, justamente es que podemos como salir de estos momentos de conflicto de una manera más rápida, por así decirlo, en donde ni siquiera de hecho, tiene que ver un poco con el no hacer. O sea, si nosotros queremos como forzar la experiencia a que esto se arregle, a que esto como que quede en paz o algo así, ahí también estamos metiendo como mucho, quizás como mucha mente, mucho esfuerzo también. Entonces, si nos centramos como en validar la experiencia, en aceptarla, en ver a la otra persona, escucharla, intentar comprenderla, entenderla, eso evidentemente nos va a ayudar a que estos momentos tengan un pic y que después vayan bajando por sí mismos. O sea, claro, a todos nos sucede como eh, al relacionarnos nos pasa, entonces es importante también saber cómo gestionar esos momentos finalmente. Sí, que es cierto lo que mencionas. Yo a lo que tú dices con esto de perpetuar la emoción cuando estamos con esta rumia, le llamo la memoria Willow. Que bueno, Sí, Willow es la flor del resentimiento en flores, cuando claro, te claro. repites eso, entonces es como que llevas este diario anotando todo, así todo lo Sí, que me hicieron. sí, y claro, después que en un momento de conflicto, tensión, como que recuerdas todo esto y es como, oh, Sí, sí, y por lo pero mismo eso también. te Ujú. hace estar atado también. Sí, sí, totalmente. Y creo que ahí entra un poco también el perdón, o sea, como ir soltando esta experiencia o estos malos ratos que se van como acumulando o que uno a veces acumula a nivel mental y simplemente aceptarlos como momentos, o sea, va a pasar y va a volver a pasar también. Entonces es importante como saber lidiar con eso de mejor manera. Finalmente todos somos personas y a todos nos pasan cosas, entonces también es importante justamente como no seguir alimentando los momentos de tensión como en pro del bienestar común y colectivo incluso. Claro, no alimentar a esos caballos salvajes que mencionaba Aristóteles. Sí. Sí. Oye, Martín, quiero agradecerte por habernos acompañado hoy y compartir tu experiencia. A Ujú. través de esta conversación nos recordaste que el bienestar va más allá de lo físico, que nuestras emociones, pensamientos y vínculos también forman parte esencial de nuestra salud. Nos mostraste que con herramientas simples como la respiración consciente, la autoobservación y el autoconocimiento podemos empezar a reconectar con nosotros mismos y evidentemente vivir con más calma y equilibrio. Súper. Bueno, muchas gracias por la instancia, gracias al instituto nuevamente y también a la ONG, que claro, ya son varios años de trayectoria en donde se está difundiendo la naturopatía, la medicina integral, la perspectiva integral también, que creo que eso es súper importante.
Así que feliz de participar de esta instancia y ojalá que se sigan dando también para poder seguir llegando a más personas también, a más público y de esta manera seguir informando y posicionando como esta perspectiva, como decía, de una manera más potente, con tal de que ya no sea como una especie de tabú o algo tan rebuscado, sino que todos podamos como acceder a esto. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Martín. Bueno, de verdad es un honor contar contigo, trabajar contigo todos estos años. También mencionar y bueno, felicitarte porque este año la ONG Naturópatas para Chile fue a ti quien entregó el Ujú. reconocimiento al naturópata, ¿cierto? Por tu trayectoria y el trabajo que estás haciendo. Así que bueno, nosotros felices de trabajar junto a ti. Súper, muchas gracias. Y bueno, para quienes sienten el llamado a mirar su salud de forma integral, la naturopatía ofrece un camino lleno de posibilidades. Como nos ha compartido Martín, cultivar hábitos conscientes, cuidar nuestras emociones y conectar con el momento presente. Esto puede transformar nuestra vida y la forma en cómo nos relacionamos. Y así cerramos un ciclo de Maestros de la Salud Natural, un espacio donde descubrimos que sanar es también reconectar, volver a lo esencial y mirar nuestra vida con más conciencia. Gracias a todos por acompañarnos en este recorrido. Que cada capítulo haya sido una invitación a escucharte, a cuidarte mejor y vivir con mayor presencia. Así que nos despedimos con gratitud, con la esperanza de que todo lo compartido siga floreciendo en ti. Hasta pronto. Súper. Hasta pronto.